Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. ¿Cuál es la táctica de manipulación más oscura que has descubierto? Mis padres me sonrieron durante el desayuno y dijeron: hemos decidido que necesitamos ser más estrictos. A partir de hoy, no puedes salir de tu habitación después de las 7:00 p.m. Me reí, porque la última vez que rompí una de sus reglas y me escapé, solo me preguntaron si la fiesta había estado buena. Pero esa noche, a las 7:00 p.m. en punto, papá me acompañó a mi habitación. Yo seguía sonriendo esperando el chiste, cuando oí el clic del pestillo desde afuera. ¡Papá! Sacudí la manija. Nada. A través de la puerta los oí reír como si fuera una victoria de crianza. A partir de ahí, algo cambió. Eran las 3:00 a.m. cuando mis padres irrumpieron en mi habitación gritando: ¡inspección de la habitación! Mi corazón casi explota. Mamá empezó a contar mis zapatos mientras papá revisaba debajo de la cama con una linterna. ¿Qué demonios está pasando?, pregunté, todavía medio dormido. Mamá se volvió hacia mí con esa cara de preocupación. ¡Lenguaje! ¿Y por qué estás siendo tan dramático? Esto es perfectamente normal. Ella solía acariciarme el pelo cuando tenía pesadillas. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. Cada noche después de eso, las 3:00 a.m. se convirtieron en la hora de la inspección. Dejé de dormir, solo esperaba que irrumpieran. Fue entonces cuando noté que parecían felices. Cuanto más agotado estaba yo, más energía parecían tener ellos, como vampiros o algo así. Después de una semana sin dormir, instalaron cámaras en mi habitación. Por tu seguridad, dijo mamá dulcemente. Las cámaras emitían un pitido cada 30 segundos, toda la noche. Estos eran los mismos padres que me dieron pan para que se me pasara la borrachera cuando llegué a casa a los 16 y esperaron hasta el día siguiente para regañarme. Para el día 10, estaba alucinando por el agotamiento. Intenté abrazar a mis padres en la cocina, desesperado por un poco de afecto. Dieron un paso atrás como si fuera contagioso. Espacio personal, dijo mi padre rotundamente. Sabía que tenía que hacer algo. Sentía que estaban intentando destrozarme, así que los puse a prueba. Me quedé fuera 5 minutos después del toque de queda para ver qué pasaría. La reacción de mamá fue una locura. Gritos, llantos, amenazas de enviarme a un colegio militar. Pero mientras me castigaba durante un mes, lo vi. La comisura de su boca se curvaba en una sonrisa de suficiencia, como si esto fuera parte de su entretenimiento diario. Al día siguiente, fui más allá. Suspendí un examen de química a propósito. Simplemente escribí mi nombre y lo entregué en blanco. La rabia de papá sacudió la casa. Pero más tarde, al pasar por su habitación, lo oí susurrarle a mamá. Por fin lo está haciendo. Se me heló la sangre. Esa noche, mientras bebían vino y se reían de algo, me derrumbé. Solo quería a mis padres de vuelta, los que solían arroparme y llamarme su milagro. Así que, por primera vez en años, pensé en cómo sería la vida si conociera a mi madre biológica. Si ella nunca me hubiera dado en adopción. Solo necesitaba sentirme querido por alguien, por quien fuera. Me colé en el estudio de mamá y abrí su portátil en Facebook para buscar el nombre de mi madre biológica. En la esquina de la pantalla había una notificación de María Tendela, mi madre biológica. Hice clic y el corazón se me cayó al suelo. Mis padres biológicos habían estado escribiendo durante años, rogándole a mi madre que la dejara entrar en mi vida. Pero un mensaje me hizo congelarme. Sabemos lo del seguro. Te pagaremos el doble para que nos lo devuelvas. Fue entonces cuando encontré los documentos de la póliza y todo encajó finalmente. ¿Por qué me estaban castigando sin razón? ¿Por qué querían que me fuera? Si dejaba mi casa voluntariamente antes de cumplir los 18, ellos recibirían $30,000 por interrupción de la adopción. Todo el tiempo, mis padres estaban tratando de lograr que me fuera del único hogar que había conocido. En el escritorio de papá, encontré una carpeta etiquetada con mi nombre. Dentro había solicitudes de internados ya medio llenas. En la cena, extendí todo sobre la mesa. Solo díganme por qué, dije. Papá dejó su vaso de agua con cuidado, como si lo hubiera estado esperando. La mano de mamá se dirigió a su estómago de esa manera protectora. Fue entonces cuando lo supe. Estás embarazada. 4 meses, dijo ella. Así que solo soy el niño de práctica. Mi voz se quebró. Ella no lo negó. Con nuestro bebé de verdad, ¿sabes lo que cuesta la fecundación in vitro, FIV? Lo que sacrificamos, sacamos préstamos, dijo papá. Hipotecamos la casa y luego descubrimos que valía $50,000, pero solo si te vas por tu cuenta. Pero mis padres biológicos, susurré, han estado tratando de advertirme. La máscara de mamá finalmente se deslizó. ¿Esos criminales? Te vendieron por $20,000, cariño. ¿Crees que te quieren de vuelta por amor? ¿Quieren demandarnos por dinero que ya no tenemos? Te amábamos, dijo papá, hasta la prueba de embarazo. Entonces te convertiste en un problema con una solución. $50,000. A eso se sumaron 15 años. Eso es lo que valió cada cuento para dormir, cada cumpleaños, cada te quiero.
Mamá deslizó un papel por la mesa. Firma esto. Di que quieres vivir con la abuela. Así todos conseguimos lo que necesitamos. Tomé el bolígrafo. Mi mano estaba firme por primera vez en semanas, pero lo que hice a continuación lo cambió todo. En su lugar, saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. Primero la póliza de seguro, luego las solicitudes de internado, luego los mensajes de Facebook todavía abiertos en la pantalla de mi portátil. El rostro de mamá se puso blanco y se abalanzó sobre la mesa, su mano buscando mi teléfono, pero yo ya estaba retrocediendo hacia el pasillo. Mis piernas se sentían temblorosas. Pero mantuve la cámara firme, capturando tomas de la carpeta de papá con mi nombre. Los documentos que habían extendido, pensando que yo simplemente firmaría y desaparecería. Mamá derribó su vaso de agua tratando de agarrarme, y el líquido se esparció por los papeles, pero yo ya tenía todo guardado. Mi corazón hacía ese extraño latido rápido en el que no podía recuperar el aliento correctamente. Pero seguí retrocediendo, seguí tomando fotos, incluso capturé una de sus caras que se veían aterrorizadas y enfadadas al mismo tiempo. Papá se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Se movió para bloquear la puerta, su cuerpo llenando todo el marco como si fuera una pared que no podía traspasar. Su voz cayó a ese tono calmado y aterrador que había estado usando durante semanas, el que hacía que mi piel se sintiera fría. Me dijo que le diera el teléfono, que necesitábamos hablar de esto como adultos, pero yo ya había terminado de hablar. Le dije que no me iría a ninguna parte voluntariamente y que él necesitaba moverse, pero se quedó allí mientras mamá recogía todos los papeles que yo había extendido. Ella estaba llorando ahora, sollozos grandes y dramáticos, pero sus manos se movían rápido y organizadas, como si hubiera practicado esto. Traté de pasar a papá a la fuerza, pero él cambió su peso y no pude. El pasillo estaba justo ahí, quizás a 1 metro de distancia, pero él lo estaba bloqueando por completo. Detrás de mí, mamá estaba volviendo a meter documentos en las carpetas, y me di cuenta de que si no me movía ahora, perdería mi oportunidad. Fingí ir a la izquierda, y cuando papá se movió para bloquearme, me agaché a la derecha y me deslicé a su lado, entrando al pasillo. Mi hombro golpeó el marco de la puerta lo suficientemente fuerte como para doler, pero no me detuve. Corrí directo al baño y cerré la puerta de golpe. Mis dedos temblaban tanto que casi no pude girar la cerradura. Hizo clic y oí los pasos de papá golpeando el pasillo detrás de mí. Me apoyé contra el lavabo y abrí mi teléfono, abriendo la aplicación de fotos. 32 fotos. Tenía 32 pruebas que mostraban exactamente lo que habían estado planeando. Mis manos temblaban tanto que la primera vez que intenté seleccionarlas todas, fallé y tuve que empezar de nuevo. La carga al almacenamiento en la nube pareció durar una eternidad. Ese pequeño círculo girando y girando mientras oía a mamá y papá fuera de la puerta. Escribí mi dirección de correo electrónico de la escuela, adjunté todas las fotos, me las envié a mí mismo, intenté escribir mi contraseña para la copia de seguridad en la nube y la escribí mal. Lo intenté de nuevo, seguía mal. Tomé aire y forcé a mis dedos a ir más despacio y a la tercera vez funcionó. Los archivos comenzaron a subirse, y miré esa barra de progreso como si mi vida dependiera de ello. Empezaron a golpear la puerta del baño, sus voces alternando entre súplicas y amenazas de una manera que habría funcionado en mí hace 1 mes. Mamá decía que lo sentía, que podían solucionar esto, que yo estaba reaccionando exageradamente, y que solo necesitábamos calmarnos y hablar. La voz de papá llegó más profunda, diciendo que estaba haciendo esto más difícil de lo necesario, que estaban tratando de hacer lo mejor para todos. Los ignoré y revisé mi correo electrónico en mi teléfono. El mensaje estaba allí con todos los archivos adjuntos. Revisé mi almacenamiento en la nube. Todo se había subido. Tenía copias de seguridad de las copias de seguridad ahora, y no podían quitármelas incluso si conseguían mi teléfono. Pero necesitaba ayuda de alguien fuera de esta casa. Alguien que pudiera ver lo que estaba sucediendo y decirme que no estaba loco. Abrí mis mensajes de texto y le envié un mensaje a mi mejor amigo, manteniéndolo vago porque no sabía si de alguna manera podrían ver mis mensajes. Solo le pregunté si podía quedarme en su casa esta noche. Dije que le explicaría más tarde. Respondió casi de inmediato preguntando si estaba bien, y dije que lo estaría, pero que necesitaba irme de mi casa ahora mismo. Dijo que sí sin hacer más preguntas, y casi lloro de alivio. Seguían golpeando la puerta, sus voces se hacían más fuertes, y me senté en la tapa del inodoro cerrada, y esperé. No iba a salir hasta que tuviera un plan. No iba a firmar nada. No iba a irme voluntariamente para que pudieran cobrar su dinero. Pasó 1 hora con ellos alternando entre suplicar y gritar. Finalmente, se hizo silencio afuera, y abrí la puerta un poco. Estaban sentados en el sofá de la sala, y se veían agotados y asustados en lugar de enojados. La cara de mamá estaba toda roja e hinchada por el llanto de verdad esta vez, no el falso. Papá estaba mirando a la pared con las manos entrelazadas entre las rodillas. Cuando salí, mamá levantó la vista, y su voz era pequeña. Papá preguntó si podíamos simplemente hablar como una familia, si podíamos resolver esto, pero yo sabía que era otro truco. Las familias no hacen lo que ellos me habían estado haciendo a mí. Las familias no intentan destrozar a sus hijos para que se vayan por dinero.
Fui a mi habitación y comencé a empacar una bolsa mientras me seguían y se paraban en mi puerta. No intentaron detenerme, pero seguían haciendo comentarios sobre cómo estaba demostrando su punto, cómo estaba eligiendo ser difícil, cómo habían intentado manejar esto con madurez. Ignoré cada palabra y agarré mi portátil, mi cargador, la carpeta de documentos que había escondido bajo mi colchón hacía días, cuando encontré todo por primera vez. Empaqué ropa y mi cepillo de dientes, y la foto mía de bebé que solía estar en la repisa de la chimenea antes de que la quitaran. Cuando la mamá de mi amigo se detuvo afuera, pasé junto a ellos sin mirar atrás. Ella debe haber notado algo mal en mi voz cuando la llamé porque no hizo ninguna pregunta en el camino a su casa. Solo dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, que su habitación de invitados era mía, que estaba a salvo ahora. Casi lloro por la simple amabilidad, por alguien que era agradable sin querer algo a cambio. Esa noche, no pude dormir en su habitación de invitados. No por las cámaras o las inspecciones, sino por el peso de todo lo que sabía ahora. Saqué mi portátil y abrí los mensajes de Facebook entre mi madre biológica y mis padres, leyendo años de intentos de contacto rechazados. Cristina había estado intentándolo desde que yo tenía 5 años. Cada cumpleaños, enviaba un mensaje preguntando cómo estaba. Cada Navidad, preguntaba si podía enviar una tarjeta. Mis padres nunca respondieron excepto para decirle que dejara de contactarlos. Pero hace 3 meses, el tono cambió. Cristina escribió que sabía lo de la póliza de seguro, que les pagaría el doble si la dejaban volver a mi vida. Dijo que había cometido errores cuando era joven, pero que quería arreglarlos. Dijo que pensaba en mí todos los días. Los mensajes se volvieron más desesperados después de eso, y pude ver que mis padres habían leído cada uno, pero nunca respondieron. Leí hasta que mis ojos me ardieron y el sol comenzó a salir por la ventana. A la mañana siguiente, me obligué a ir a la escuela porque faltar solo les daría munición. En la primera hora me senté en mi escritorio y miré a la nada mientras mi profesora de inglés hablaba sobre el simbolismo en algún libro que no había leído. Ella notó que no estaba tomando notas, ni siquiera la estaba mirando, y preguntó si estaba bien. Dije que no dormí bien, y ella lo dejó pasar, pero seguía mirándome como si quisiera decir más. A la hora del almuerzo pasé de largo por la cafetería y me dirigí a la oficina de consejería. Le pregunté a la secretaria si podía ver a Francis Black, el consejero que me había ayudado el año pasado cuando estaba suspendiendo química, y ella había ideado un plan de estudio conmigo. La secretaria comenzó a decir que Francis estaba ocupada, pero Francis debió escuchar mi voz porque salió de su oficina. Le bastó una mirada a mi cara y le dijo a la secretaria que cancelara su próxima cita. Cerró la puerta tras nosotros y se sentó frente a mí, esperando a que estuviera listo para hablar. Empecé a hablar, y una vez que comencé, no pude parar. Las palabras salieron en una avalancha desordenada sobre la puerta cerrada a las 7:00 p.m., y como al principio pensé que era una broma. Le conté sobre las inspecciones de las 3:00 a.m., cómo irrumpían gritando y contando mis zapatos mientras yo estaba medio dormido. Le expliqué las cámaras que instalaron, que pitaban cada 30 segundos toda la noche hasta que ya no pude dormir. Solo esperaba que entraran. Francis tomó notas en un bloc amarillo, pero nunca me interrumpió. Nunca me dijo que fuera más despacio o cuestionó si estaba diciendo la verdad. Le mostré las fotos en mi teléfono, deslizando las imágenes de los soportes de las cámaras aún visibles en mis paredes y capturas de pantalla de la póliza de seguro que había encontrado. Saqué los mensajes de Facebook entre mis padres y Cristina. Años de ella rogando por contacto y mis padres ignorándola hasta hace 3 meses, cuando todo cambió. Francis los leyó con atención. Su rostro se ponía más serio con cada deslizamiento. Le conté sobre encontrar la carpeta con las solicitudes de internado ya llenas, sobre la cena donde admitieron el embarazo y dijeron que yo valía $50,000 si me iba voluntariamente. Mi voz se quebró al describir cómo papá dijo que me amaban hasta la prueba de embarazo, cómo me convertí en un problema con una solución. Cuando finalmente dejé de hablar, Francis se quedó en silencio por un largo momento. Dejó su bolígrafo y me miró directamente. ¿Te sientes seguro volviendo a casa?, me preguntó. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba porque nadie me había preguntado eso, ni una sola vez durante todo esto. Sacudí la cabeza y le dije que me estaba quedando con un amigo, que empaqué una bolsa y me fui anoche. Francis asintió lentamente y explicó que lo que estaba describiendo constituía abuso emocional y explotación financiera. Dijo que como consejera escolar era una reportera obligatoria, lo que significaba que tenía que contactar a los Servicios de Protección Infantil, CPS. Las palabras «Servicios de Protección Infantil» me revolvieron el estómago. Había oído historias sobre CPS, sobre niños que eran llevados y puestos en hogares de acogida con extraños. ¿Y si no me creían? ¿Y si esto empeoraba todo y mis padres encontraban alguna manera de darle la vuelta? Francis debió ver el pánico en mi cara porque se inclinó hacia adelante y su voz se hizo más suave. Me explicó. Esto no se trata de un castigo, se trata de mantenerte a salvo y asegurarme de que tengas opciones. Me preguntó si podía hacer la llamada ahora mismo mientras yo estaba en su oficina, y asentí porque no confiaba en que mi voz funcionara. Tomó su teléfono
y marcó un número que aparentemente tenía memorizado. Me senté allí escuchándola dar un informe detallado a quien respondió, usando palabras como privación sistemática del sueño y coerción financiera, que hicieron que lo que pasó sonara aún peor de alguna manera. Describió las cámaras, las inspecciones, la póliza de seguro, hablando con esa voz tranquila y profesional que hizo que todo se sintiera real de una manera que no lo había hecho antes. La persona al otro lado debió pedir hablar conmigo porque Francis me extendió el teléfono. Lo tomé con manos temblorosas y dije, «Hola». La trabajadora de CPS se presentó y me pidió que le contara lo que sucedió con mis propias palabras. Repetí toda la historia otra vez, y curiosamente, mi voz estaba más firme esta vez, como si decirlo en voz alta 2 veces lo hiciera más sólido y menos como algo que podría haber imaginado. Ella hizo preguntas específicas sobre fechas y horas, sobre si mis padres me habían lastimado físicamente o solo las cosas psicológicas. Quería saber dónde me estaba quedando ahora y si me sentía seguro allí. Cuando dije que sí, me dijo que alguien vendría a entrevistarme a la escuela mañana durante mi periodo libre. Dijo, mientras tanto, debo quedarme donde estoy seguro. Y me preguntó si mis padres sabían dónde me estaba quedando. Dije que sí, porque la mamá de mi amigo me había recogido justo enfrente de nuestra casa. La voz de la trabajadora de CPS se puso más seria y dijo que le aconsejaría a la familia de mi amigo que documentaran cualquier intento de contacto de mis padres, que guardaran mensajes de texto y correos de voz y no borraran nada. Una vez que la llamada terminó, Francis me ayudó a pensar en cosas prácticas que ni siquiera había considerado. Dijo que debería hablar con mis profesores sobre conseguir prórrogas en las tareas, ya que había perdido tanto sueño últimamente y estaba lidiando con una crisis. Me preguntó si tenía mis medicamentos y documentos importantes como mi acta de nacimiento y tarjeta de seguro social. Ni siquiera había pensado en esas cosas cuando estaba empacando. Escribió su número de celular en una nota adhesiva y me dijo que llamara en cualquier momento, de día o de noche, si necesitaba algo o simplemente quería hablar. Dijo que enviaría un correo electrónico a mis profesores hoy para hacerles saber que estaba lidiando con una emergencia familiar sin dar detalles. Salí de su oficina sintiéndome entumecido y extraño, como si me estuviera viendo caminar por el pasillo en lugar de hacerlo. El resto del día escolar transcurrió en una extraña neblina donde me senté en las clases, pero no podría decirte lo que dijo ninguno de los profesores. Esa tarde, mi teléfono comenzó a estallar con mensajes de mis padres. Los primeros eran de disculpa, diciendo que habían reaccionado de forma exagerada y que deberíamos hablarlo como una familia. Luego se enojaron, exigiendo que volviera a casa de inmediato y dejara de ser dramático. Luego cambiaron a la manipulación, diciendo que habían abandonado todo el asunto de que me fuera, que podíamos resolver esto, que solo querían lo mejor para mí. Sabía que era porque se dieron cuenta de que ahora tenía pruebas, que había documentado todo, y no podían simplemente hacerme gaslighting para que pensara que me lo había imaginado. La mamá de mi amigo llamó a la puerta de la habitación de invitados esa noche y preguntó si podía entrar. Le mostré algunos de los mensajes y vi cómo su rostro se endurecía mientras los leía. Me dijo que no tenía que responder a nada de eso, que no les debía nada en este momento. Dijo que iba a hablar con su esposo sobre qué opciones legales podrían existir, porque esta situación no era normal ni estaba bien, y querían asegurarse de que yo estuviera protegido. Después de la cena saqué mi portátil y comencé a investigar sobre las políticas de interrupción de adopción y el fraude de seguros. Encontré artículos sobre casos en los que los padres adoptivos habían intentado reclamar dinero del seguro, obligando a los niños a irse, y en algunos de ellos, los padres habían sido acusados de delitos. Cuanto más leía sobre cómo se suponía que debían funcionar las pólizas en comparación con cómo mis padres intentaron usar la nuestra, más me enfadaba. Esto no fue un error desesperado que cometieron en un momento de pánico. Lo habían planeado, investigado, descubierto exactamente cómo manipularme para que me fuera voluntariamente y así poder cobrar el dinero. Habían instalado cámaras, hecho inspecciones y me habían encerrado en mi habitación. Todo como parte de un plan calculado para doblegarme. Alrededor de las 8:00 p.m., mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté porque estaba muy abrumado con todo, pero algo me hizo descolgar. La voz de Cristina llegó cálida y preocupada, preguntando si estaba bien porque había tenido una sensación extraña de que algo andaba mal. Supongo que después de años de intentar comunicarse conmigo, había desarrollado algún tipo de instinto al respecto. Empecé a llorar antes de que pudiera decir la primera palabra. Solo sollozos feos que dificultaban la respiración. Cristina se quedó en silencio al otro lado y esperó mientras trataba de serenarme lo suficiente como para hablar. Cuando finalmente logré hablar, todo se derramó en un lío confuso sobre la puerta cerrada, las cámaras, la póliza de seguro y cómo mis padres querían que me fuera para poder obtener $50,000 para su bebé de verdad. Ella escuchó cada palabra sin interrumpir y pude oírla llorar también, para cuando llegué a la parte de encontrar los mensajes que ella había enviado a lo largo de los años. Me dijo que había estado tratando de comunicarse conmigo desde que cumplí los 13 años, que nunca quiso dinero de mis padres.
Solo necesitaba saber que yo estaba seguro y feliz. Su voz se quebró cuando dijo que había pasado 4 años enviando mensajes y recibiendo silencio o amenazas de acciones legales como respuesta. Le pregunté por qué me había dado en adopción en primer lugar si le importaba tanto, y ella no eludió la pregunta ni puso excusas. Explicó que quedó embarazada a los 19 años con un chico que desapareció en cuanto se enteró, y ella estaba trabajando en una gasolinera tratando de terminar la universidad comunitaria sin apoyo familiar. Dijo que la agencia de adopción hizo que pareciera que yo tendría esta vida perfecta con padres que deseaban desesperadamente un bebé, y ella pensó que estaba haciendo lo correcto, aunque le matara firmar los papeles. Ahora tiene 23 años más. Está casada con un hombre llamado Wallace, a quien conoció hace 5 años, y trabaja como asistente dental, ganando un dinero decente. Dijo que ha estado ahorrando dinero en una cuenta separada desde que cumplí los 16, con la esperanza de que tal vez algún día yo quisiera conocerla, o ir a la universidad, o simplemente tener algo de ella que no estuviera envuelto en culpa y arrepentimiento. Hablamos durante casi 2 horas sobre todo. Me contó historias sobre las primeras 6 semanas de mi vida antes de que se finalizara la adopción. Cómo tenía una pequeña marca de nacimiento en el omóplato izquierdo y cómo solía dormirme solo si alguien tarareaba. Me explicó cómo encontró a mis padres a través del sistema de contacto de la agencia de adopción y comenzó a intentar enviar cartas y fotos cuando yo era pequeño, pero mis padres lo bloquearon todo y finalmente amenazaron con conseguir una orden de alejamiento si no se detenía. Los encontró en las redes sociales hace unos años, y fue entonces cuando comenzó a enviar los mensajes que había visto en el portátil de mamá, rogando por solo una actualización o foto para saber que yo estaba bien. Cuando vio su publicación sobre el embarazo hace 4 meses, algo hizo clic para ella sobre por qué de repente podrían estar tratándome de manera diferente. Y fue entonces cuando envió el mensaje sobre el seguro que yo había encontrado. Fue honesta acerca de sus errores y no intentó pintarse como una heroína que había estado esperando para rescatarme. Admitió que había tomado decisiones terribles cuando era adolescente y que darme en adopción fue tanto lo más difícil como lo más egoísta que había hecho. Esa honestidad me hizo confiar en ella, más que si hubiera intentado prometerme que todo sería perfecto ahora. Para cuando colgamos, me dolía la garganta de tanto hablar y llorar, pero me sentí menos solo de lo que había estado en meses. Al día siguiente, me arrastré a la escuela, funcionando con quizás 3 horas de sueño. Durante mi periodo libre, justo antes del almuerzo, la oficina principal me llamó y encontré a una mujer esperando en la sala de conferencias, al lado de la oficina de la consejera. Se presentó como Sushma Tran de los Servicios de Protección Infantil, y me estrechó la mano con un agarre firme y sin tonterías, que de alguna manera me hizo sentir que realmente le importaba. Tenía una carpeta con notas de Francis y la llamada telefónica de ayer, y me explicó que necesitaba entrevistarme para entender lo que estaba sucediendo y determinar los próximos pasos. Saqué mi teléfono y le mostré todo lo que había subido a la nube. Las fotos de los documentos del seguro y las solicitudes de internado y la carpeta con mi nombre. Ella miró cada imagen cuidadosamente, haciendo zoom en los detalles de la póliza y tomando notas en su tablet. Luego le mostré las capturas de pantalla de los mensajes entre mis padres y Cristina, y las marcas de tiempo en las fotos que había tomado de las cámaras en mi habitación antes de irme. Sushma me pidió que la guiara a través de la línea de tiempo, comenzando desde cuando mis padres cerraron mi puerta por primera vez, y le conté sobre las inspecciones a las 13:00 de la mañana, y el constante pitido de las cámaras, y cómo habían pasado de ser padres relajados a terroristas psicológicos en el lapso de 2 semanas. Hizo preguntas específicas sobre el tema del sueño, como cuántas horas estaba durmiendo por noche y si había visto a un médico por el agotamiento. Admití que había tenido demasiado miedo de decírselo a alguien porque pensé que tal vez estaba siendo dramático como mamá seguía diciendo. Sushma escribió algo, y me dijo que la privación del sueño es una forma reconocida de abuso, especialmente cuando es deliberada y se utiliza para quebrar a alguien mentalmente. Me pidió que repitiera exactamente lo que mis padres dijeron en la cena sobre el dinero del seguro y su bebé de verdad. Y repasé toda la conversación palabra por palabra porque estaba grabada en mi memoria. Cuando llegué a la parte en que mamá deslizó el papel por la mesa y me dijo que firmara diciendo que quería vivir con la abuela, la mandíbula de Sushma se tensó e hizo otra anotación. Explicó que lo que estaban tratando de hacer era técnicamente fraude al seguro, usando abuso psicológico para forzar una partida voluntaria, para poder cobrar dinero destinado a interrupciones de adopción reales causadas por el comportamiento o las necesidades del niño. La forma en que lo dijo, clínica y objetiva, me hizo darme cuenta de lo mal que estaba realmente todo el asunto. Sushma me dijo que CPS haría una visita domiciliaria en los próximos días para hablar con mis padres y evaluar la situación. Pero dada mi edad y la evidencia que había recopilado, recomendaría que me quedara en una ubicación alternativa en lugar de regresar a casa. Me preguntó si tenía alguna familia con la que pudiera quedarme además de los padres de mi amigo, y dudé antes de mencionar a Cristina. No estaba seguro si los padres biológicos contaban como familia real a los ojos de CPS, o si mencionarla complicaría las cosas.
Toda la cara de Sushma cambió cuando dije que había estado en contacto con mi madre biológica y me preguntó cuánto tiempo llevábamos hablando y si Cristina sabía sobre la situación actual. Le expliqué lo de la llamada telefónica de anoche y cómo Cristina había estado tratando de comunicarse conmigo durante años, pero mis padres la bloquearon. Sushma preguntó si Cristina había expresado interés en que yo viviera con ella y dije que realmente no lo habíamos discutido, pero parecía que quería ser parte de mi vida de la manera que fuera posible. Fue entonces cuando Sushma dijo algo que hizo que mi pecho se sintiera apretado, de una manera que podría haber sido esperanza. Explicó que la colocación por parentesco con la familia biológica es realmente ideal en situaciones como la mía, siempre y cuando el padre biológico esté dispuesto y pueda pasar una verificación de antecedentes y un estudio del hogar. Me pidió la información de contacto de Cristina y dijo que se comunicaría con ella en el próximo día o dos para discutir la posibilidad y comenzar el proceso de evaluación. Le di el número y la dirección de Cristina, mis manos temblando un poco porque de repente esto se sintió real, de una manera que no lo había hecho antes. Sushma guardó su tablet y carpeta y me dijo que estaría en contacto pronto con actualizaciones y que debía seguir quedándome donde estaba seguro y documentar cualquier intento que mis padres hicieran para contactarme. Me dio su número directo y dijo que llamara inmediatamente si algo sucedía que me hiciera sentir inseguro o presionado. Esa tarde, estaba sentado en la oficina de Francis durante la última hora, cuando la voz de la secretaria de la oficina principal salió por el intercomunicador pidiendo que seguridad fuera a la entrada principal. Francis y yo nos miramos y ella se levantó para verificar lo que estaba sucediendo, diciéndome que me quedara en su oficina. Me acerqué a la ventana que daba al estacionamiento delantero y vi el coche de mis padres detenido en la acera con ambos parados en las puertas de entrada. Mamá estaba gesticulando salvajemente y papá tenía la mano en su brazo como si estuviera tratando de calmarla, pero su rostro también se veía enojado. El guardia de seguridad, que usualmente solo verifica identificaciones y disuelve peleas, estaba parado entre ellos y la puerta, y vi al director salir para hablar con ellos. Incluso desde el segundo piso, podía ver la boca de mamá moviéndose rápido. Su voz probablemente tenía ese tono agudo que adquiría cuando no se salía con la suya. El director se cruzó de brazos y sacudió la cabeza, señalando de vuelta hacia su coche. Papá dio un paso adelante y dijo algo que hizo que el director sacara su teléfono. Y fue entonces cuando mis padres finalmente parecieron darse cuenta de que no iban a ganar esto. Se dieron la vuelta para irse, pero papá se detuvo y se giró. Su voz se extendió por el estacionamiento lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharlo a través de la ventana cerrada. Gritó algo sobre que yo estaba destruyendo a la familia, sobre cómo fui manipulado por personas que no entendían toda la situación. Mamá lo agarró del brazo y lo jaló hacia el coche mientras el director se quedó allí con su teléfono todavía en la mano, probablemente listo para llamar a la policía si no se iban. Los vi irse en coche. La cara de mamá visible a través de la ventanilla del pasajero, luciendo roja y enfadada. Francis regresó unos minutos después y cerró las persianas, sentándose frente a mí con una expresión de cansancio. Me recordó que sus elecciones destruyeron a la familia, no mi decisión de protegerme y decir la verdad sobre lo que habían estado haciendo. Ella dijo, los padres que realmente aman a sus hijos no los torturan psicológicamente por dinero del seguro, y que yo necesitaba recordar eso cada vez que empezara a sentirme culpable. Asentí. Pero no confié en mí mismo para hablar porque una parte de mí todavía quería creer que me habían amado una vez antes de que la prueba de embarazo cambiara todo. Durante los siguientes días, caí en esta extraña rutina en la casa de mi amigo. Me despertaba en la habitación de invitados sin cámaras que me observaran ni el miedo a una inspección a las 3:00 am. Desayunaba con su familia e iba a la escuela donde trataba de concentrarme en las tareas y fingir que todo era normal. Sushma llamaba cada 2 días con actualizaciones sobre la investigación, la visita a casa y la verificación de antecedentes de Cristina. Cristina comenzó a enviarme mensajes de texto todas las mañanas con mensajes sencillos, solo para ver cómo me iba sin ser insistente o exigir respuestas. A veces le respondía de inmediato y otras veces esperaba hasta el almuerzo, pero nunca se quejó por las respuestas tardías ni pidió más de lo que yo podía darle. Mis padres seguían intentando llamar y enviar mensajes de texto, pero yo había bloqueado sus números por consejo de Sushma, así que empezaron a enviar correos electrónicos. Los mensajes oscilaban entre disculpas y amenazas, a veces dentro del mismo párrafo, y la mamá de mi amigo los imprimió todos como documentación, tal como había sugerido Sushma. La visita a casa ocurrió 3 días después, mientras yo estaba en la escuela. Sushma me llamó esa tarde para contarme cómo había ido, y pude escuchar algo en su voz que hizo que mi pecho se sintiera menos apretado. Padres habían estado preparados, la casa impecable y organizada, ambos bien vestidos y hablando con calma sobre lo preocupados que estaban por mí. Mamá aparentemente lloró mientras explicaba cómo el embarazo había sido estresante y tal vez habían sido demasiado estrictos, pero que solo querían lo mejor para su hijo.
Papá le mostró a Sushma mis boletines de notas y habló sobre los planes universitarios, pintando esta imagen de padres preocupados lidiando con un adolescente rebelde. Pero luego Sushma fue a mi habitación y vio los agujeros en las paredes donde habían estado los soportes de la cámara. 4 círculos perfectos de paneles de yeso sin pintar que mis padres no habían pensado en tapar. Preguntó por ellos, y mamá tartamudeó algo sobre estanterías viejas, pero los soportes eran claramente visibles en las fotos que había tomado. Sushma me dijo que no se creyó nada, especialmente después de ver la documentación que yo había proporcionado y escuchar el cálculo en cómo presentaban todo. 2 días después de eso, un sobre grueso llegó a la casa de mi amigo dirigido a los servicios de protección infantil con una copia enviada a mí. La carta del abogado era de 8 páginas, impresa en papel elegante, llena de palabras como mala interpretación y autoridad parental apropiada y desafíos de comportamiento adolescente. Me senté en la cama de invitados a leerla, mis manos temblando mientras replanteaban cada cosa que me habían hecho. La puerta cerrada se convirtió en establecer límites para un adolescente que había demostrado mal juicio. Las inspecciones de las 3:00 a.m. eran supervisión necesaria debido a cambios de comportamiento preocupantes. Las cámaras eran medidas de seguridad recomendadas por un consejero familiar, aunque nunca habíamos visto a un consejero. Afirmaron que la póliza de seguro era un plan de protección de adopción estándar y que yo lo había sacado de contexto porque estaba enojado por decisiones normales de crianza. La carta me hacía sonar inestable y a ellos razonables y me sentí enfermo al leerla porque podía ver cómo alguien que no conocía la historia completa podría creerles. La mamá de mi amigo me encontró llorando en el baño 1 hora después. La carta arrugada en el suelo y ella la alisó cuidadosamente para agregarla al archivo de documentación. Sushma llamó a la mañana siguiente para decirme que su supervisora ahora estaba involucrada debido al ángulo de fraude al seguro. Explicó que los casos que involucran explotación financiera se escalan automáticamente y de repente había más gente haciendo preguntas sobre la póliza y sus términos. Esa tarde, un detective de la Unidad de Delitos Financieros llamó a mi teléfono celular. Su voz profesional pero amable, preguntándome si podía explicarle exactamente lo que mis padres habían dicho en la cena. Me senté en el patio trasero de mi amigo con un cuaderno, repasando la conversación palabra por palabra, recordando cómo papá había dejado su vaso de agua y cómo la mano de mamá se había movido hacia su estómago. El detective hizo preguntas específicas sobre si habían usado la frase «solo si te vas por tu cuenta» y si me habían mostrado los documentos de la póliza antes o después de la confrontación en la cena. Respondí todo con la mayor precisión posible, mi voz firme a pesar de que mis manos temblaban porque sabía que esto importaba. Me dijo que la compañía de seguros estaba llevando a cabo su propia investigación y me agradeció por ser tan detallado y organizado con mi evidencia. 4 días después, Sushma llamó con noticias que hicieron que todo mi cuerpo se quedara entumecido. Cristina había pasado su verificación de antecedentes y estudio de hogar y CPS estaba aprobándola para la colocación por parentesco. Sushma explicó que esto era temporal mientras la investigación continuaba, pero significaba que podía mudarme con Cristina en lugar de quedarme con la familia de mi amigo o ir a un hogar de acogida. Dijo que la colocación por parentesco siempre era la opción preferida cuando la familia biológica estaba disponible y era apropiada. Y todo sobre la situación de Cristina estaba bien. Le di las gracias y colgué. Luego me senté allí mirando mi teléfono sintiéndome aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Cristina y yo habíamos estado hablando por teléfono casi todos los días y habíamos hecho videollamadas donde pude ver su apartamento y conocer a Wallace, pero nunca habíamos estado juntos en la misma habitación. Ahora se suponía que debía mudarme a su casa y descubrir si realmente podíamos ser familia. Si esta mujer que me dio a luz podría convertirse en alguien en quien yo confiara después de todo lo que había sucedido. La transición ocurrió un sábado por la mañana con Sushma supervisando todo. El apartamento de Cristina estaba en un complejo a unos 20 minutos de mi escuela. Pequeño pero limpio con luz solar real entrando por las ventanas. Ella había arreglado la segunda habitación para mí con lo básico. Una cama con un edredón azul, un escritorio con una lámpara nueva, estantes vacíos a lo largo de una pared esperando mis cosas. Las paredes estaban pintadas de gris claro, y había un póster del sistema solar todavía en su envoltorio en el escritorio, como si lo hubiera comprado, pero no estaba segura de si lo querría. Wallace se quedó principalmente en la cocina, mientras Cristina me mostraba los alrededores, dándome espacio, pero dejando claro que yo era bienvenido. Él era alto y tranquilo, tal vez de 40 años, con ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. Cristina seguía preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo, sus manos jugueteando con el dobladillo de su camisa como si estuviera tan nerviosa como yo. Dejé mis maletas en la habitación que aparentemente era mía ahora, y le dije que era perfecto, aunque perfecto se sentía como una palabra extraña para todo esto. Mis padres intentaron bloquear la colocación 2 días después, con una solicitud judicial de emergencia. Sushma llamó para contarme, su voz tensa por la ira, explicando que su abogado estaba alegando que Cristina era inestable y que yo estaba siendo manipulado por CPS.
La solicitud decía que debía ser devuelto a casa de inmediato por mi propia seguridad, que el Estado se estaba extralimitando basándose en un malentendido entre padres y su hijo adolescente. El juez revisó toda la evidencia esa misma tarde, incluidas las fotos de los soportes de la cámara, los documentos de la póliza de seguro, la línea de tiempo del abuso y mi declaración detallada. Denegó su moción por completo y emitió una orden de que tenían que mantenerse alejados de mí, excepto por visitas supervisadas que solo podían solicitar a través de Sushma. El juez aparentemente usó la frase «patrón preocupante de abuso psicológico», de abuso psicológico en su fallo, lo que Sushma dijo que era significativo, porque significaba que había visto a través de los intentos de replanteamiento de sus abogados. La primera semana en casa de Cristina fue incómoda mientras averiguábamos cómo existir en el mismo espacio. Ella trabajaba durante el día en un consultorio dental, saliendo alrededor de las 7:30 am y llegando a casa alrededor de las 5:00 p.m., lo que significaba que tenía el apartamento para mí solo después de la escuela. Hacía la tarea en el escritorio de mi habitación o veía televisión en la sala de estar, sintiéndome extraño al tocar cualquier cosa, a pesar de que ella me había dicho que me sintiera como en casa. Cenábamos juntos todas las noches, sentados en su pequeña mesa de la cocina, manteniendo una conversación que a veces fluía y otras no. Ella preguntaba por la escuela y mis clases. Yo preguntaba por su trabajo y sus pacientes, y ambos evitábamos hablar de mis padres, o de la investigación, o de cualquier cosa demasiado pesada. Wallace se unía a nosotros la mayoría de las noches, añadiendo sus propias historias sobre su trabajo en soporte de TI, y lentamente los silencios se volvieron menos incómodos. Cristina nunca me presionó para que la llamara mamá, o para que compartiera más de lo que estaba listo, y eso lo agradecí más de lo que podía explicar. Francis se comunicaba regularmente, llamando cada pocos días y programando sesiones de consejería 2 veces por semana en la escuela. Nos sentábamos en su oficina y ella me ayudaba a procesar todo. La mudanza, la presentación judicial y la extraña sensación de vivir con alguien que era técnicamente mi madre, pero se sentía como una extraña. Me recordó que construir una relación con Cristina llevaría tiempo, tal vez meses o años, y que estaba bien tener sentimientos complicados acerca de todo esto. La adopción, el abuso, el cambio repentino. Nada era simple ni fácil. Dijo que no tenía que elegir entre estar enojado con mis padres adoptivos y estar abierto a Cristina, que podía sostener ambos sentimientos al mismo tiempo. En algunas sesiones lloraba, en otras simplemente me quedaba sentado entumecido, y Francis nunca me hizo sentir que estaba haciendo algo mal. Empecé a dormir mejor sin las cámaras y las inspecciones de las 13:00 am. Mi cuerpo finalmente se relajaba lo suficiente como para pasar noches enteras, pero las pesadillas llegaban de todos modos. Sueños en los que estaba encerrado en mi habitación y no podía salir, o donde mis padres aparecían en el apartamento de Cristina para arrastrarme de vuelta a casa. Me despertaba jadeando, con el corazón latiendo con fuerza, tardando unos segundos en recordar dónde estaba realmente. Una noche, me desperté alrededor de las 2:00 am, de una particularmente mala, y debí haber hecho ruido porque Cristina llamó suavemente a mi puerta unos minutos después. Me preguntó a través de la puerta si estaba bien, si quería té, su voz suave y no insistente. Abrí la puerta y asentí, y terminamos sentados en la mesa de la cocina hasta casi las 5:00 de la mañana, bebiendo té de manzanilla y hablando sobre el miedo y la seguridad y cómo se supone que se siente el hogar. Ella me contó sobre sus propias pesadillas después de que me dio en adopción, cómo se despertaba preguntándose si yo estaba bien, si era feliz, si alguna vez la perdonaría. Le conté sobre las cámaras y las inspecciones y la sensación de ser vigilado constantemente, y ella escuchó sin intentar arreglarlo, solo estando allí mientras finalmente lo decía todo en voz alta. La escuela se convirtió en el único lugar donde las cosas volvieron a tener sentido. Mis profesores no hacían preguntas cuando entregaba las tareas con un día de retraso o me quedaba distraído durante las clases. Solo me daban miradas de comprensión y me decían que me tomara mi tiempo. Mis amigos notaron que algo era diferente, pero no presionaron. Simplemente me incluían en las conversaciones del almuerzo sobre cosas normales como videojuegos y próximos exámenes, dándome espacio para ser un estudiante normal en lugar del niño con la situación familiar complicada. Me volqué en la tarea y los horarios de clase porque tener una rutina se sentía seguro cuando todo lo demás en mi vida se había puesto patas arriba. La tarea de química era solo tarea de química, no una prueba que mis padres diseñaron para destrozarme. Y ese simple hecho a veces me hacía querer llorar. Francis me controlaba entre clases. Solo conversaciones rápidas en el pasillo donde preguntaba cómo estaba durmiendo y si necesitaba algo. Y saber que ella estaba allí hacía que todo el edificio se sintiera más sólido. 2 semanas después de vivir con Cristina, Sushma llamó para decirme que mis padres habían solicitado una visita supervisada a través de CPS. Se me revolvió el estómago e inmediatamente quise decir que no. Pero Sushma me explicó que era parte del proceso legal y que el tribunal consideraría mi voluntad de participar.
Acepté solo si la visita se realizaba en la oficina de CPS con Sushma, físicamente en la sala todo el tiempo, sin excepciones. Ella dijo que eso era completamente razonable y lo programó para el martes siguiente después de la escuela. Los días previos se sintieron pesados, como si estuviera caminando con pesas atadas a mi pecho, y Cristina lo notó, pero no me obligó a hablar de ello si no quería. La oficina de CPS estaba en un soso edificio gubernamental con luces fluorescentes y paredes beige que hacían que todo se sintiera frío y oficial. Sushma me recibió en el vestíbulo y me acompañó a una pequeña sala de conferencias donde mis padres ya estaban sentados a un lado de una mesa. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados antes de que incluso comenzáramos, y papá estaba sentado rígidamente en su silla con los brazos cruzados, mirando a la pared detrás de mi cabeza. Tomé el asiento frente a ellos con Sushma a mi lado, y el silencio se extendió incómodo y denso hasta que mamá finalmente habló. Dijo que estaban desesperados y que tomaron decisiones terribles, que la presión financiera los volvió locos y que lo sentía mucho por todo lo que me hicieron pasar. Su voz se quebró y las lágrimas corrían por su rostro. Pero yo me quedé sentado sintiéndome entumecido y enojado al mismo tiempo. Papá permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, y pude ver que estaba furioso, pero tratando de contenerse por el bien de Sushma. Les dije que necesitaba tiempo y espacio, que no podían simplemente borrar meses de tortura psicológica con una conversación y algunas lágrimas. Mamá se acercó a la mesa como si quisiera tocar mi mano, pero me retiré y Sushma hizo una anotación en su portapapeles. La habitación se sentía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo, como si fuéramos extraños obligados a sentarse juntos y fingir que éramos familia. Papá finalmente habló. Su voz, plana y controlada, diciendo: «Ellos nunca quisieron lastimarte y pensaron que estaban haciendo lo que era necesario». Casi me río porque necesario significaba destrozar a tu hijo poco a poco hasta que se escapara. Pero mantuve la boca cerrada porque enojarme no ayudaría en nada. Entonces mamá sacó a colación el embarazo, diciendo que tenía 6 meses de gestación ahora y que querían que yo fuera parte de la vida del bebé, que fuera un hermano mayor y ayudara a criar a mi hermano. Algo se rompió dentro de mí y perdí el control. Mi voz se elevó mientras le decía que no podía usar un bebé nonato para manipularme después de pasar meses tratándome como una transacción financiera. Dije que no podía pretender ser una familia feliz ahora cuando literalmente había intentado echarme del único hogar que había conocido por dinero del seguro. Sushma puso su mano en mi brazo y dijo mi nombre en voz baja, recordándome que tomara un respiro, pero yo estaba temblando de rabia y no podía parar. Mamá comenzó a llorar más fuerte, diciendo que estaba siendo cruel e injusto, y el rostro de papá se oscureció mientras me decía que vigilara mi tono. Sushma intervino con firmeza, diciendo que la visita había terminado, y que todos necesitábamos calmarnos antes de que alguien dijera algo de lo que se arrepentiría más. Salí de la sala sin mirar atrás, y Cristina estaba esperando en el vestíbulo, habiendo llegado temprano para recogerme. Le bastó una mirada a mi cara y no hizo preguntas, simplemente me guió hasta su coche con la mano en mi hombro. Condujimos hasta una heladería cerca de su apartamento y nos compró un helado a los dos, sentándose frente a mí en una cabina pegajosa. Mientras despotricaba sobre lo injusto que era que mis padres pudieran hacerse las víctimas, ahora cuando fueron ellos quienes orquestaron todo, ella solo escuchó y se comió su helado, asintiendo en los momentos adecuados, pero sin intentar arreglar nada, ni ofrecer un sabio consejo de crianza. Cuando finalmente me quedé sin palabras, ella dijo: «A veces la gente no merece el perdón de inmediato. Y está bien estar enojado siempre y cuando no dejes que te consuma vivo». La semana siguiente, Sushma llamó con una actualización sobre la compañía de seguros. El detective se había puesto en contacto con ellos sobre la póliza, y habían iniciado su propia investigación sobre las cláusulas turbias que mis padres habían incluido. Aparentemente, todo el asunto de la partida voluntaria, más el momento del embarazo, hizo que la compañía sospechara de fraude, y habían suspendido la póliza pendiente de su revisión. El abogado de mis padres intentó argumentar que era una planificación financiera legítima para una posible interrupción, pero la compañía de seguros no se lo creyó. Sushma dijo que esto era realmente bueno para mi caso porque mostraba un patrón de comportamiento calculado, no solo padres desesperados tomando una mala decisión. Francis me dijo durante nuestra siguiente sesión de consejería que la situación financiera de mis padres estaba empeorando. No podían cobrar el dinero del seguro. Estaban pagando a abogados para luchar tanto contra el CPS como contra la investigación del seguro, y se enfrentaban a posibles cargos criminales por abuso infantil y fraude. Una parte de mí se sintió culpable al escuchar eso, como si tal vez hubiera destruido sus vidas al denunciar todo, pero Francis cortó eso de inmediato. Me recordó que las consecuencias existen por una razón, y que mis padres tomaron decisiones activas para abusar y manipularme por dinero. Sus problemas financieros fueron el resultado de sus propias acciones, no de las mías, y yo necesitaba dejar de asumir la responsabilidad por sus errores. Vivir con Cristina comenzó a sentirse menos extraño a medida que construíamos pequeñas tradiciones juntos. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de cine donde pedíamos pizza y veíamos lo que estuviera en streaming.
Y los domingos por la mañana, ella hacía panqueques mientras Wallace leía las noticias en su tablet. Dábamos paseos nocturnos por el vecindario después de la cena, sin hablar de nada pesado, solo señalando casas que nos gustaban o quejándonos del clima. Cristina me contó historias sobre mi primera infancia que mis padres adoptivos nunca compartieron, como cómo solía reírme de todo cuando era un bebé, y cómo me cantaba a pesar de que no tenía buen oído. Estos pequeños destellos de quién podría haber sido si hubiera crecido con ella me entristecieron y me dieron curiosidad al mismo tiempo, preguntándome sobre la versión alternativa de mi vida que nunca sucedió. Wallace se abrió más a medida que pasaban las semanas, compartiendo su propia historia sobre cómo creció en hogares de acogida y rebotó entre casas hasta que cumplió los 18 años. Habló sobre cómo la familia no es solo biología. Se trata de elección y compromiso y de aparecer incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Me trataba como una persona con mis propios pensamientos y opiniones, no como un proyecto que arreglar o un problema que resolver. Y eso hizo que el apartamento se sintiera más como un hogar de lo que mi antigua casa lo había sido. A veces jugábamos videojuegos juntos o él me ayudaba con la tarea de matemáticas, solo cosas normales que me hacían sentir que tal vez podría ser parte de una familia de verdad otra vez. 3 meses después de la colocación, Sushma programó una reunión para discutir la planificación de permanencia. Explicó que CPS estaba recomendando que el acuerdo de parentesco con Cristina se volviera permanente con ella como mi tutora legal hasta que yo cumpliera los 18 años. Mis padres estaban luchando contra ello a través de su abogado, pero incluso él admitió que era poco probable que ganaran dado el abuso documentado y la investigación criminal en curso. Sushma dijo que el tribunal tomaría la decisión final, pero que confiaba en el resultado y quería prepararme para lo que implicaría la audiencia. Cristina se sentó a mi lado durante la reunión, su mano descansando sobre la mesa cerca de la mía, y me di cuenta de que yo también quería que esto fuera permanente. Quería dejar de esperar a que todo se desmoronara de nuevo. La audiencia judicial se llevó a cabo 3 semanas después, un miércoles por la mañana. Sushma me llevó al juzgado y nos sentamos en duros bancos de madera afuera de la sala de audiencias esperando nuestro turno. El pasillo olía a limpiador de pisos y café viejo, y abogados en traje pasaban junto a nosotros, llevando carpetas y hablando por teléfono. Cuando llamaron el número de mi caso, entramos en una pequeña sala de audiencias que no se parecía en nada a las de la televisión. Solo un escritorio de juez y unas pocas sillas y luces fluorescentes que zumbaban. La jueza era una mujer de unos 50 años con gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Miró el expediente del caso durante lo que pareció una eternidad, mientras Sushma y yo nos quedamos allí sin hablar. Finalmente, ella me preguntó directamente si me sentía seguro viviendo con Cristina, y dije sí sin tener que pensarlo. Preguntó si quería continuar con la colocación y dije sí de nuevo. Preguntó si alguien me había presionado para decir eso y le dije que no, que Cristina de hecho me había dicho que podía cambiar de opinión en cualquier momento si quería. La jueza asintió e hizo algunas anotaciones. Luego miró las sillas vacías donde mis padres deberían haber estado sentados. Dijo que concedía la orden de tutela efectiva inmediatamente, nombrando a Cristina mi tutora legal hasta que cumpliera los 18 años. Todo el proceso tomó quizás 15 minutos. Al salir del juzgado me sentí extraño, como si algo enorme acabara de suceder, pero fue tan rápido y aburrido que no se sintió real. Sushma me abrazó en el estacionamiento y dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo. Esa noche, Cristina hizo espaguetis con albóndigas, que recordó que era mi favorito desde que era pequeño. Comimos en la mesa de la cocina con Wallace, y nadie hizo un gran discurso dramático sobre la tutela. Cristina simplemente se levantó después de la cena y regresó con una llave en un llavero sencillo. La puso en mi mano y dijo: «Esta es tu casa por el tiempo que quieras, sin condiciones ni cláusulas adjuntas». Sostuve la llave y sentí su peso, esta pequeña cosa de metal que significaba que tenía un lugar donde realmente podía quedarme. Wallace levantó su vaso de agua y dijo que deberíamos brindar por los nuevos comienzos. Y chocamos nuestros vasos como una familia normal. Le creí a Cristina porque había demostrado todo a través de sus acciones, no solo con palabras. Había abierto su casa, pasado las verificaciones de antecedentes, asistido a todas las reuniones y nunca intentó obligarme a llamarla mamá o a fingir que el pasado no había sucedido. 2 semanas después, comencé a ver a una terapeuta que trabajaba específicamente con niños que lidiaban con traumas de adopción y abuso familiar. Su consultorio estaba en un edificio cerca de la universidad comunitaria, con sillas cómodas y pañuelos en cada mesa. La primera sesión fue incómoda porque no sabía qué decir, pero ella lo hizo más fácil haciendo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y lo que sucedió. Le conté sobre la puerta cerrada, las cámaras y la póliza de seguro, y ella escuchó sin parecer sorprendida o crítica. Dijo que trabajaríamos para desempacar todo a mi propio ritmo. Las sesiones fueron duras de maneras que no esperaba. No porque ella me presionara, sino porque hablar de ello lo hacía real de una manera diferente. Tuve que enfrentar el abandono que sentí cuando Cristina me dio en adopción, a pesar de que entendía por qué lo hizo. Tuve que procesar la manipulación de mis padres adoptivos y el duelo por los padres que pensé que tenía.
los que me arroparon y me llamaron su milagro antes de que todo cambiara. Algunos días salía de terapia sintiéndome peor que cuando entré. Pero mi terapeuta dijo que eso era normal, que sanar significaba pasar por el dolor en lugar de rodearlo. Después de unos meses, me ayudó a entender algo importante sobre mis padres adoptivos. Dijo que podía estar enojado con ellos por lo que hicieron y aún verlos como seres humanos que tomaron decisiones terribles cuando estaban desesperados y asustados. No excusaba el abuso ni lo hacía aceptable, pero me ayudó a dejar de tomarlo tan personalmente. Me explicó que yo no era desagradable o defectuoso. Simplemente estaban rotos de maneras que yo no podía arreglar, y sus acciones decían más sobre ellos que sobre mí. Ese cambio en el pensamiento hizo que el peso se sintiera más ligero de alguna manera, como si pudiera estar enojado sin que me consumiera vivo. La escuela se volvió más fácil a medida que mi situación de vida dejaba de ser un caos. Mis notas volvieron a subir porque podía dormir por la noche y concentrarme durante la clase. Me uní al club de robótica porque necesitaba algo normal y práctico, y resultó que era bastante bueno en la parte de la programación. Para la primavera, estaba pensando en las solicitudes universitarias, lo que parecía imposible hace un año cuando no podía ver más allá de la próxima inspección de la habitación. Francis me ayudó a descifrar el proceso de solicitud y qué escuelas tenían buenos programas de ingeniería. Me escribió una carta de recomendación que me hizo llorar cuando me mostró una copia porque realmente vio quién era yo más allá del niño con la situación familiar complicada. Escribió sobre mi resiliencia y habilidades de resolución de problemas y cómo abogué por mí mismo cuando más importaba. Un sábado por la tarde, Cristina y yo estábamos doblando la ropa juntos cuando ella sacó el tema del contacto con mis padres adoptivos. Dijo que deberíamos hablar sobre lo que yo quería, si es que quería algo, y me recordó que era completamente mi elección. Le dije que no estaba listo para verlos o hablar con ellos, tal vez no por mucho tiempo, pero no sabía si eso cambiaría. Ella asintió y dijo que la curación no era una línea recta, que podría sentirme diferente en 6 meses, o 1 año, o 5 años, y que cualquier cosa que decidiera estaba bien. Dijo que me apoyaría de cualquier manera y no se sentiría herida si eventualmente quisiera algún tipo de relación con ellos. Esa conversación fue importante porque me estaba dando permiso para tener sentimientos complicados sin que se tratara de ella. Los problemas legales de mis padres se prolongaron durante meses, pero finalmente se resolvieron a través de un acuerdo con la fiscalía. Su abogado convenció al fiscal de aceptar la libertad condicional en lugar de la cárcel, además de multas y sesiones de consejería obligatorias. También tuvieron que pagar una restitución para cubrir mis costos de terapia, lo que se sintió como justicia de una manera pequeña. La compañía de seguros finalizó su investigación y negó la reclamación por completo basándose en la evidencia de fraude. Sushma me dijo que perdieron toda credibilidad con CPS y que les sería difícil volver a adoptar si lo intentaban. No me sentí feliz exactamente por eso, más bien como si el universo hubiera equilibrado algo que estaba fuera de control. A principios de primavera, mi madre adoptiva tuvo al bebé y envió una foto a través de Sushma, porque todavía no estábamos en contacto directo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Esta pequeña persona con la cara arrugada y un gorro azul. El bebé era técnicamente mi hermano. Compartía los mismos padres que me criaron durante 15 años. Me sentí triste al mirar esa foto. No celoso, sino triste por lo que podría haber sido si hubieran tomado decisiones diferentes. Me pregunté si amarían a este bebé de la manera en que me amaban a mí antes de que la prueba de embarazo lo cambiara todo. Esperaba que lo hicieran mejor esta vez. Empecé a escribirles una carta a mis padres una noche en la que no podía dormir. Les dije que no estaba listo para el contacto, pero que esperaba que fueran mejores padres para mi hermano de lo que fueron para mí al final. Dije que entendía que estaban desesperados y asustados, pero que eso no hacía que lo que hicieron estuviera bien. Escribí que estaba bien con Cristina y que ya no necesitaban preocuparse por mí. La carta estuvo en el cajón de mi escritorio durante 3 semanas porque seguía cambiando de opinión acerca de enviarla. Finalmente, la metí en un sobre y la envié por correo antes de poder pensarlo demasiado de nuevo. Se sintió como cerrar una puerta que necesitaba cerrarse. No cerrarla con llave para siempre, pero sí cerrarla por ahora. Algo cambió con Cristina por esa época. Sutil, pero importante. Dejé de pensar antes de llamarla por su nombre de pila y comencé a decir simplemente mamá. Naturalmente, de la forma en que se me escapaba cuando no estaba prestando atención. La primera vez que sucedió, estábamos preparando el desayuno y le pregunté si mamá quería café. Ella dejó de remover la masa de los panqueques y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que nunca esperó ese regalo y no daba por sentado que yo pudiera llamarla como me pareciera correcto. Wallace nos escuchó desde la sala de estar y entró sonriendo. Dijo, ahora estoy atrapado con los dos, lo que nos hizo reír a todos y rompió la tensión. Se sintió bien llamarla mamá, porque se lo había ganado al presentarse todos los días, no porque la biología dijera que debían llamarla así. Unas semanas después, Cristina puso su portátil en la mesa de la cocina y me dijo que Jasper quería hacer una videollamada si me sentía listo. Sentí un extraño vuelco en el estómago,
pero me senté de todos modos e hice clic en el botón de llamada. La pantalla se cargó y ahí estaba él. Un tipo con cabello oscuro que se estaba volviendo gris a los lados y la misma nariz que veía en el espejo todas las mañanas. Sonrió y saludó, luciendo nervioso, y me di cuenta de que probablemente estaba tan asustado como yo por todo este asunto. Hablamos durante casi 2 horas sobre nada importante al principio, solo cosas superficiales como lo que estaba estudiando en la escuela y lo que hacía él como electricista. Me mostró fotos de su esposa y sus 2 hijos, mis medios hermanos, supongo, y explicó que vivía en Oregón, lo que se sentía increíblemente lejos. Nunca hizo promesas de ser un padre ni intentó reemplazar a nadie. Solo dijo que quería conocerme si yo también quería eso. Antes de colgar, hablamos de tal vez visitarlo durante las vacaciones de verano, manteniéndolo informal y sin convertirlo en un gran reencuentro que decepcionaría a todos. Cristina me apretó el hombro después de que terminó la llamada y me preguntó cómo me sentía y dije, raro, pero bien, que fue la respuesta más honesta que tuve. La semana siguiente, Francis me llamó a su oficina durante el almuerzo y extendió un montón de solicitudes de becas sobre su escritorio. Me explicó que había programas específicos para estudiantes que habían estado en cuidado de crianza o colocación por parentesco, y que yo calificaba para todos ellos basándose en mi situación de vida con Cristina. Pasamos 3 periodos de almuerzo llenando formularios y escribiendo ensayos sobre mis experiencias, lo que se sintió extraño. Poner esa pesadilla en palabras para que extraños la juzgaran. Francis me ayudó a enmarcar todo, sin que pareciera que estaba pidiendo lástima, solo exponiendo hechos sobre los obstáculos que había enfrentado y superado. Mi cumpleaños llegó en octubre, y una tarjeta apareció en el correo con la dirección de remitente de mis padres adoptivos. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirla, mis manos temblando un poco porque no sabía qué esperar. Dentro había una tarjeta genérica con una foto de una puesta de sol, y palabras impresas deseándome felicidad, además de un cheque por $50 que tenía sus 2 firmas. No había mensaje personal, ninguna mención de todo lo que había sucedido, solo el saludo preimpreso y el dinero. Fui al banco esa tarde y cobré el cheque porque necesitaba zapatos nuevos, y no era demasiado orgulloso para tomar su dinero. La tarjeta fue directamente a la basura de la cocina porque no estaba listo para gestos vacíos que fingían que éramos una familia normal, enviando deseos de cumpleaños. Cristina me vio tirarla, pero no comentó. Solo me apretó la mano y me dijo que íbamos a preparar mi cena favorita. El último año comenzó en septiembre, y no podía creer lo diferente que se sentía todo en comparación con hace un año. Tenía mi propia habitación en un lugar donde nadie me encerraba o irrumpía por la puerta a las 3:00 a.m. Tenía a Cristina y Wallace, que preguntaban por mi día y realmente escuchaban las respuestas. Tenía a Francis controlándome semanalmente y a Sushma llamando mensualmente para asegurarse de que la colocación estuviera funcionando. Tenía citas de terapia donde estaba sanando lentamente el trauma, en lugar de vivir dentro de él todos los días. Mis notas estaban bien de nuevo, me había unido al club de robótica y estaba haciendo planes reales para la universidad en lugar de solo sobrevivir hasta mañana. Las pesadillas todavía venían a veces y todavía me encogía cuando escuchaba voces fuertes. Pero estaba sanando en lugar de rompiéndome y eso marcaba toda la diferencia. Un sábado por la mañana, Cristina me preguntó si quería ayudar a repintar mi habitación, ya que el color beige actual era bastante aburrido. Wallace nos llevó a la ferretería y me dejaron elegir los colores que quisiera, sin preguntas ni juicios sobre mis elecciones. Elegí un azul profundo para 3 paredes y gris para la pared de acento. Colores que se sentían tranquilos y míos de una manera que el beige nunca lo había hecho. Pasamos todo el fin de semana pintando juntos. Wallace me enseñó a pintar los bordes y Cristina ponía música desde su teléfono mientras trabajábamos. Me pregunté si amarían a este bebé de la manera en que me amaban a mí antes de que la prueba de embarazo lo cambiara todo. Esperaba que lo hicieran mejor esta vez. Empecé a escribirles una carta a mis padres una noche en la que no podía dormir. Les dije que no estaba listo para el contacto, pero que esperaba que fueran mejores padres para mi hermano de lo que fueron para mí al final. Dije que entendía que estaban desesperados y asustados, pero que eso no hacía que lo que hicieron estuviera bien. Escribí que estaba bien con Cristina y que ya no necesitaban preocuparse por mí. La carta estuvo en el cajón de mi escritorio durante 3 semanas porque seguía cambiando de opinión acerca de enviarla. Finalmente la metí en un sobre y la envié por correo antes de poder pensarlo demasiado de nuevo. Se sintió como cerrar una puerta que necesitaba cerrarse. No cerrarla con llave para siempre, pero sí cerrarla por ahora. Algo cambió con Cristina por esa época. Sutil, pero importante. Dejé de pensar antes de llamarla por su nombre de pila y comencé a decir simplemente, mamá, naturalmente, de la forma en que se me escapaba cuando no estaba prestando atención. La primera vez que sucedió, estábamos preparando el desayuno y le pregunté si mamá quería café. Ella dejó de remover la masa de los panqueques y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que nunca esperó ese regalo y no daba por sentado que yo pudiera llamarla como me pareciera correcto. Wallace nos escuchó desde la sala de estar y entró sonriendo. Dijo, ahora estoy atrapado con los dos, lo que nos hizo reír a todos y rompió la tensión. Se sintió bien llamarla mamá, porque se lo había ganado al presentarse todos los días,
no porque la biología dijera que debían llamarla así. Unas semanas después, Cristina puso su portátil en la mesa de la cocina y me dijo que Jasper quería hacer una videollamada si me sentía listo. Sentí un extraño vuelco en el estómago, pero me senté de todos modos e hice clic en el botón de llamada. La pantalla se cargó y ahí estaba él. Un tipo con cabello oscuro que se estaba volviendo gris a los lados y la misma nariz que veía en el espejo todas las mañanas. Sonrió y saludó, luciendo nervioso, y me di cuenta de que probablemente estaba tan asustado como yo por todo este asunto. Hablamos durante casi 2 horas, sobre nada importante al principio, solo cosas superficiales como lo que estaba estudiando en la escuela y lo que hacía él como electricista. Me mostró fotos de su esposa y sus 2 hijos, mis medios hermanos, supongo, y explicó que vivía en Oregón, lo que se sentía increíblemente lejos. Nunca hizo promesas de ser un padre ni intentó reemplazar a nadie. Solo dijo que quería conocerme si yo también quería eso. Antes de colgar, hablamos de tal vez visitarlo durante las vacaciones de verano, manteniéndolo informal y sin convertirlo en un gran reencuentro que decepcionaría a todos. Cristina me apretó el hombro después de que terminó la llamada y me preguntó cómo me sentía. Y dije, raro pero bien, que fue la respuesta más honesta que tuve. La semana siguiente, Francis me llamó a su oficina durante el almuerzo y extendió un montón de solicitudes de becas sobre su escritorio. Me explicó que había programas específicos para estudiantes que habían estado en cuidado de crianza o colocación por parentesco, y que yo calificaba para todos ellos basándose en mi situación de vida con Cristina. Pasamos 3 períodos de almuerzo llenando formularios y escribiendo ensayos sobre mis experiencias, lo que se sintió extraño, poner esa pesadilla en palabras para que extraños la juzgaran. Francis me ayudó a enmarcar todo, sin que pareciera que estaba pidiendo lástima, solo exponiendo hechos sobre los obstáculos que había enfrentado y superado. Mi cumpleaños número 18 fue un martes de marzo y fui al juzgado durante el almuerzo para cambiar legalmente mi apellido a Reyes. El proceso fue simple, solo formularios y una pequeña tarifa y la firma de un juez. Pero se sintió enorme estar allí con mi nueva identificación. No estaba borrando mi pasado ni fingiendo que la familia Evans nunca existió. Solo estaba eligiendo mi futuro y la familia que realmente había aparecido por mí. Esa noche, Cristina hizo mi pastel de chocolate favorito desde cero e invitamos a Francis y Sushma a celebrar. El apartamento estaba abarrotado con todos nosotros apretujados alrededor de la pequeña mesa, pero se sintió bien tener a las personas que habían luchado por mí en una misma habitación. Cristina puso 18 velas en el pastel y me cantaron feliz cumpleaños mientras yo trataba de no llorar. Cuando soplé las velas, no pedí un deseo porque, por primera vez en años, no necesitaba desear que las cosas mejoraran. Ya estaban muy bien. Mi futuro comenzó ese día, no con un deseo, sino con la elección de un nuevo nombre y las personas a mi alrededor que me recordaron lo que significa ser amado. La sanación es un camino, no un destino, y aunque el camino sigue, al fin tengo un hogar donde puedo recorrerlo con seguridad.